Me estoy leyendo este libro, Generación Dopamina, de Anna Lembke, que es una psiquiatra que trabaja en Stanford. Si conocéis a Andrew Huberman, o los que conozcáis a Andrew Huberman, pues básicamente es colega de Andrew y es experta en el tratamiento de adicciones, etcétera, ¿no? Y leyéndome este libro ayer me surgió una reflexión acerca de algo que llevo pensando durante los últimos años que quizás te resulte útil. Todos sabemos que nuestro cerebro está pensado para sobrevivir, no para hacernos exitosos, desde luego no para hacernos felices, ¿vale? Nuestro cerebro tiene una única función, que es cómo puedo sobrevivir gastando la menor cantidad de calorías posible. Ya está. Esto tiene todo el sentido del mundo. Básicamente, a lo largo de toda la historia de todas las especies que han existido en este planeta, sobrevivir era muy difícil, todo estaba intentando matarte todo el tiempo y recursos como los alimentos eran muy escasos, por lo que básicamente cuando tenías la oportunidad de comer, comías todo lo que podías en previsión de que probablemente no pudieras hacerlo más adelante. Por tanto, básicamente podemos resumir en que las personas hemos desarrollado una tendencia para tratar de maximizar aquello que nos produce placer en cuanto disponemos de ello, ¿no? Y Anna argumenta en este libro que eso mismo nos está sucediendo en esta época actual, ¿no? Con los móviles, con internet, básicamente, ¿no? El problema es que tenemos acceso a las redes sociales, a cosas que nos generan muchísima dopamina de manera ininterrumpida. Es decir, los seres humanos, digamos que hemos humillado al resto de especies en esta batalla por sobrevivir con el menor coste posible, ¿no? Pero el problema es que nuestro cerebro no se ha pensado para eso. Así que nos encontramos ante un dilema. Y es que por cómo está diseñado nuestro cerebro, este exceso de abundancia, que también se produce, por ejemplo, en la comida, hay algunos países como en Estados Unidos donde hay más personas obesas que no obesas, lo que es una barbaridad, pues nuestro cerebro normalmente lo que hace es, para que tengas la suficiente motivación como para volver a perseguir esa cosa que te ayuda a sobrevivir, si estás obteniendo demasiado de esa cosa, corres el riesgo de estar continuamente saciado y perder la motivación para perseguirla, ¿no? Entonces, como quiere asegurarse por si acaso de que la sigas persiguiendo, lo que hace para que te acuerdes de que existe el sufrimiento, de que esa cosa es escasa, es producirte un bajón de dopamina después, ¿no? Es decir, después de algo muy placentero tiendes a sentirte peor. Y el problema es que cuando repetimos continuamente esas actividades o consumimos aquello que nos genera un subidón muy fuerte de dopamina, también desarrollamos una tolerancia a la cantidad de estímulo positivo que nos produce eso. Pero no se produce una igual tolerancia al dolor que viene de manera subsecuente. Esto lo vemos en el caso de muchas drogas de abuso, ¿no? En el que llega un punto en el que las personas adictas no usan la sustancia para obtener placer, sino para evitar sentirse mal, porque la abstinencia de dicha droga les produce tanto sufrimiento que ya llega un punto en el que usarla simplemente se vuelve un mecanismo para volver al nivel base, ¿no? O sea, sigues experimentando el dolor de no utilizar la sustancia, pero sin obtener el placer que te producía antes. Lo mismo nos está sucediendo con el móvil, etcétera. Todos hemos tenido alguna sesión de scrolleo infinito de 2 horas que nos ha hecho sentirnos terriblemente mal, pero seguramente estábamos utilizándola para evitar algún tipo de sufrimiento del que no éramos conscientes quizás plenamente en ese momento, pero para el que la sesión de scrolleo ha cumplido esa función, ¿verdad? Nos ha servido para evadirnos temporalmente. ¿A dónde voy con todo esto? Porque estoy yendo a un sitio aunque no lo parezca. El problema que tenemos muchas veces cuando abusamos de estas cosas que nos producen dopamina es precisamente que nos estamos evadiendo de algo. Es precisamente no que estemos buscando obtener placer, sino que estamos tratando de regresar al nivel base porque hay algo que nos está causando mucho sufrimiento. Hay algo que nos causa malestar en lo que no queremos indagar o que es demasiado doloroso solucionarlo ahora mismo o que simplemente no sabemos cómo, y lo que estamos haciendo es tratar de evadirnos para no enfrentarnos ahora mismo a tener que solucionar eso. Por supuesto, todos sabemos lo que pasa, y es que esto no hace que el dolor desaparezca. Lo único que estamos haciendo es posponerlo en el tiempo y cada vez somos más dependientes de esa cosa que nos ayuda a evadirnos para poder sobrevivir simplemente hasta el día siguiente. Y nos encontramos atrapados, ¿no?, en un ciclo de postergación infinita hasta que puede llegar un punto en el que ni siquiera sabemos de qué era eso de lo que nos estábamos evadiendo en primer lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí es donde viene la reflexión de la que te hablaba al inicio, ¿no?, que me ha surgido leyendo este libro y en general algo que llevo pensando bastante durante los últimos años y que probablemente esté en el título de este vídeo. Me acuerdo cuando me leí El hombre en busca
busca del sentido de Viktor Frankl, un libro que creo que todo el mundo debería leerse. Si solamente pudiera recomendar un libro de todos los que me he leído, sin duda sería ese. Todos sabéis la historia, ya sabéis que Viktor Frankl fue un psiquiatra austriaco, judío, que estuvo en un montón de campos de concentración de la Alemania nazi, etcétera, sobrevivió y se propuso tratar de averiguar qué patrones de pensamiento habían hecho que básicamente algunos de los presos de los campos de concentración se volviesen mejores personas como consecuencia de haber estado en los campos, mientras que otros se autodestruían mentalmente y no eran capaces de sobrellevar la barbaridad que estaban presenciando, ¿no? Y recuerdo que hubo una frase en concreto que me impactó mucho. Básicamente todo el libro va sobre cómo desarrollar sentido, cómo encontrar significado en presencia del sufrimiento, ¿no? Cómo incluso en las peores de las circunstancias posibles todos somos responsables sobre cómo reaccionamos a esa situación y sobre cuál es la representación interna que nos formamos de lo que nos está sucediendo y por qué. Y si somos capaces de manipular esa narrativa interna de manera lo suficientemente inteligente, somos capaces incluso de derivar emoción positiva de la peor de las circunstancias. Muy bien. Pero precisamente porque esa es la premisa principal del libro, me sorprendió mucho una frase que dice, cerca del final, cuando ya está empezando a hablar de todo este asunto de la logoterapia, ¿no? Y la teoría que él desarrolló a raíz de todo esto, y es la siguiente: encontrar significado en el sufrimiento solamente tiene sentido cuando este es inevitable. Si el sufrimiento es evitable, lo que tiene sentido es evitarlo. No hacerlo sería masoquismo. Lo estoy parafraseando, pero eso era básicamente lo que decía. Y recuerdo que me dejó fascinado, ¿no? Porque es algo tan extremadamente obvio y que muchas veces ignoramos. Y esto se suma a una tendencia que llevo viendo en varias personas a las que admiro. Por ejemplo, el Dr. Kay, un psiquiatra de Harvard. Por ejemplo, también se lo he escuchado decir a Tony Robbins. Se lo he escuchado decir hace poco a mucha gente y es algo de lo que también se habla en este libro. ¿Y si no tuviéramos que huir en primer lugar? ¿No sería la opción más inteligente? Quiero decir, en el mundo del desarrollo personal, precisamente por lo que os hablaba al inicio, porque nuestro cerebro ha evolucionado para sobrevivir con el menor coste posible, todos tendremos una tendencia intrínseca a la pereza, a no hacer cosas difíciles, a huir de la incertidumbre. Y por supuesto, hace falta en la vida en algunos casos una gran cantidad de fuerza de voluntad, desarrollar una capacidad interior para la disciplina que nos permita sobreponernos a esa tendencia que tiene nuestro cerebro de buscar todo el rato la seguridad, ¿no? Porque ya no vivimos en ese mundo de escasez y este mecanismo de tratar de gastar todo el rato las menores calorías posibles es de hecho contraproducente, nos puede hacer morirnos. El sedentarismo, por ejemplo, es una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Ahora mismo. Pero esta conciencia de que hace falta luchar continuamente contra nuestra cabeza para forzarnos a ser disciplinados porque nuestra tendencia natural es hacia la pereza, puede llevar también al extremo opuesto, que es donde yo he estado durante los últimos años, y quizás esto resuene contigo, que es pensar que si no estoy sufriendo, si no estoy pasándolo mal, no estoy progresando, no estoy avanzando. Si no estoy, experimentando una continua incomodidad, quiere decir que estoy cediendo a los impulsos de mi cerebro de mantenerme cómodo y por tanto no estoy creciendo como persona. Y esto es de lo que habla Frankl. No tiene por qué ser así. Esto es de lo que se habla en este libro. En este libro, voy a explicaros el contexto de por qué os estoy contando esto en relación a este libro. Hay un capítulo, que es justo por donde voy, más o menos por la mitad, en el que habla sobre las diferentes estrategias que utilizan los adictos para evitar recaer en la conducta adictiva, ¿no? Una de ellas es las barreras físicas. Bastante fácil de entender. Si eres alcohólico, no tengas alcohol en tu casa, ¿no? O ponte, por ejemplo, a la norma de que no vas a ir nunca a un bar. Es decir, una barrera física que te impida adquirir la cosa que te produce esa dopamina, ¿no? Entendiendo precisamente que cuando ya estás entrando en la inercia de consumirlo, es demasiado tarde. Entendiendo que tienes, digamos, cierto límite a tu fuerza de voluntad porque tu cerebro va a querer hacer eso, ¿no? Va a querer consumir en exceso para asegurarse de que no te mueres. Entonces, entendiendo que esto es así, que es algo que va a pasar, una de las estrategias más obvias que es esta es no tengas que utilizar la fuerza de voluntad, no tengas que sufrir. Si no tienes acceso a esa cosa, no vas a consumirla y no te va a suponer un esfuerzo porque, vale, al inicio sí, por el periodo de abstinencia, etcétera, pero quiero decir, en un punto en el que ya más o menos puedes funcionar de manera normal, no tiene sentido que si tienes una tendencia, una propensión al alcoholismo, tengas botellas de alcohol en tu casa, porque ¿para qué vas a tener que ejercer fuerza de voluntad si no te hace falta? ¿Para qué vas a tener que sufrir si puedes simplemente no tenerla en tu casa y ya está? Lo mismo con la comida. Si tienes una tendencia a comer determinada cosa que sabes que es mala para ti, la opción más fácil es simplemente no comprarla. No tiene sentido que la compres para decir, no, voy a demostrarme a mí mismo lo disciplinado que soy y lo voy a tener aquí y no lo voy a consumir. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que sufrir innecesariamente? No eres más moralmente virtuoso por sufrir innecesariamente para conseguir tus objetivos. Lo que eres es más masoquista. ¿Y si tuvieras disponible toda esa energía mental que estás gastando en ser disciplinado, en poder hacer aquello que realmente quieres hacer? ¿Y si no estuvieras sufriendo innecesariamente porque piensas que eres moralmente más virtuoso por el hecho de estar sufriendo
esfuerzo y pudieras permitirte vivir con un poco más de ilusión. Como dice, lo he citado ya varias veces, pero lo voy a volver a citar porque me parece brillante, el autor de Harir, y también creo que escribió El poder frente a la fuerza. De verdad somos tan estúpidos que no somos capaces de realizar una acción motivados por una emoción positiva en lugar de por una negativa. No somos capaces de perseguir el mismo resultado que deseamos sin tener que estar continuamente azotados por el dolor. No somos capaces de hacer la misma acción, de perseguir el mismo objetivo, pero simplemente por el hecho de que queremos crear desde la ilusión, desde la esperanza, algo que sea bueno para nosotros y para los demás. No sé, en este punto de mi vida me he dado cuenta, después de estar utilizando conmigo mismo el látigo como fuente de motivación todo lo que llevo vivo, básicamente, de que no hay por qué. No hay por qué usar el látigo, ¿vale? No hay por qué. Por supuesto, ¿vale? Hay momentos en los que va a hacer falta que nos presionemos un poco. Por supuesto, tenemos que estar continuamente vigilantes en nuestra propensión a la pereza. Obviamente, si tu objetivo es quiero sacar esta nota en este examen y te estás tocando los huevos durante todo el mes anterior, vale, a lo mejor tienes que decir, ostras, estoy traicionando un poquito la expectativa que tenía de mí mismo y el objetivo que me habría propuesto. Vale, voy a centrarme durante este mes. Voy a tratar de cambiar este comportamiento en base a la disciplina. Ok, pero de nuevo, si fueras capaz de conceptualizar tu objetivo de una manera lo suficientemente positiva, probablemente ni siquiera quisieras evadirte de él en primer lugar. Es una de las cosas que he escuchado decir a Tony Robbins, ¿no? El problema de que nos evadamos es que no has concebido tu objetivo de una manera que ponga lo suficientemente de manifiesto las recompensas que vas a obtener de él. Porque si lo hubieras hecho y estuvieras continuamente pensando en esas recompensas, estarías motivado para hacer eso, o desde luego te motivaría más perseguir ese objetivo de lo que te motivaría distraerte o evadirte, ¿no? Esto lo voy a hablar específicamente para los hombres. Si hay alguna mujer viendo este vídeo, pues bueno, tómatelo como quieras. Pero para los hombres que vamos al gimnasio, ¿vale? Todos hemos vivido, es superficial, es patético, lo sé, pero todos, sin excepción, hemos vivido el estar entrenando en el gimnasio, que aparezca nuestra gym crush y de repente por alguna razón puedes levantar 200 kilos más. 200 es una exageración, pero a todos nos ha pasado que de repente nos volvemos mágicamente más fuertes y que empujamos un poquito más de lo que haríamos normalmente. Ahora bien, evidentemente esa capacidad que tenemos para levantar el peso, ese peso adicional que estamos levantando, ha estado siempre presente en nosotros de manera objetiva, porque lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo es que físicamente éramos capaces de hacerlo. ¿Pero por qué lo hacemos en ese día en particular? Porque tenemos una motivación extra, porque de repente nuestra concepción sobre el por qué levantar ese peso ha cambiado. Y eso es lo que quiero invitarte a hacer en el día de hoy. Cambia tu concepción sobre el por qué y no necesitarás tirar del látigo. Encuentra una motivación positiva para perseguir aquello que quieres perseguir y no sufras innecesariamente disciplinándote cuando podrías tomar la opción de no necesitar ser disciplinado. Espero que te resulte útil y nos vemos la semana que viene.